Nos reunimos esta mañana para escuchar una siyajá sobre el tema tan importante de prepararse Likrat Kabbalat Torah, la fiesta de Shavuot. Como decimos nosotros en la tefilá, Zeman Matan Toraten. La Torah fue entregada a Israel hace un poco más de 3.300 años en el Har Sinai, después de Yetziat Mitzrayim. La finalidad de Am Israel cuando salimos de Mitzrayim era recibir la Torah en el Har Sinai. Como dice el pasuk cuando a Kadosh Baruj Hu se le apareció a Moshe Rabbeinu en el Sené y le dijo: Betavdun et Elokim al Har Hazeh. Am Israel va a salir de Mitzrayim con una finalidad para recibir la Torah en esta montaña. Ta'avdun et Elokim al Har Hazeh. La Torah fue entregada a todo Am Israel, hombres y mujeres. Antes de que se entregue la Torah, Akadosh Baruj Hu le dijo a Am Israel por medio de Moshe Rabbeinu: Kotomar levet Yaakov betaged libnei Israel. Es un pasuk en Perashat Yitro. Así le dirás a Bet Yaakov, dice Rashi, Elu Anashim, son las mujeres. Betaged libnei Israel, Elu Anashim, son los hombres. Adelantó a las mujeres antes que los hombres para avisarles que se preparen para recibir la Torah. Quiere decir que todos estos días, que son a partir del segundo día de Pesach hasta Shavuot, que se llaman los Yamim Shel Sefirat HaOmer, son los días del preparativo para recibir la Torah. Y a pesar que las mujeres no están hayabot en la mitzvah de Sefirat HaOmer, porque es mitzvah taseh she'azeman geramá, pero de todos modos ellas sí están dentro de la obligación de la preparación para recibir la Torah. Y la prueba es del pasuk que les mencioné, Kotomar levet Yaakov betaged libnei Israel, que fueron los Shloshet Yemei Hagbalah, los últimos 3 días de Sefirat HaOmer, 47, 48 y 49, que Hashem le dijo a todo Am Israel que se preparen la última preparación antes de la boda. Kotomar levet Yaakov betaged libnei Israel, Shloshet Yemei Hagbalah. En el Sefer HaChinuch, ustedes conocen un poquito ese Sefer, es un libro de un Rishon que explica las 613 mitzvot de la Torah, un poco de la Salahot y mucho de explicar el motivo de la mitzvah. Cuando explica en la mitzvah Shin Vav 306, la mitzvah de Sefirat HaOmer, dice que es una mitzvah que la persona cuenta los 49 días como preparativo para recibir la Torah. Y vuelvo a repetir que a pesar que las mujeres no tienen la mitzvah taseh de Sefirat HaOmer, pero sí están dentro de la obligación de la preparación Likrat Kabbalat Torah. Porque cuando una persona no se prepara para hacer una mitzvah, la mitzvah pierde el valor. El preparativo de la mitzvah es la parte principal de una mitzvah. Y la vas a hacer bien según la hajaná, el preparativo que tú tengas. En esta ocasión de la mitzvah de Sefirat HaOmer, la Torah convirtió la hajaná en una mitzvah. ¿Entendieron? Lo vuelvo a repetir. Siempre hay una mitzvah. Vas a hacer la mitzvah de Ajilat Matzah Belel HaSeder y tienes que prepararte antes. No nada más ir a comprar las matzot o de hornearlas. También de estudiar la halajá, de saber el musar de la mitzvah, el itbonenut, la preparación nafshi, la preparación espiritual que la persona tiene que hacer antes de hacer la mitzvah, así como todos nos preparamos antes de Rosh Hashanah
para hacer las tefilot de Rosh Hashanah como corresponde. Hay que hacer la haná para hacer la mitzvah. En este caso, la Torah hizo un punto más. No nada más que tienes que prepararte para hacer la mitzvah, sino la haná es la mitzvah misma. Hay una mitzvah, leajin, de prepararte, likrat, kabbalat Torah, y esa mitzvah se llama Sefirat HaOmer. ¿Y por qué Sefirat HaOmer es una haná, un preparativo para kabbalat Torah? Explica en el Sefer HaHinuch que una persona, ¿para qué cuenta? La cuenta se llama el minyan. Lama Adam Moné, para que una persona cuente algo. Una persona cuenta algo cuando quiere llegar a ese fin. Aquella persona que quiere llegar a una fecha, me faltan 50 días, 40 días, 30 días para mi bar mitzvah, para mi bat mitzvah, para mi boda, para cualquier cosa importante que quiero hacer en la vida. El minyan mar'e a la jefetz y a la razón. Así es el Sefer HaHinuch. La cuenta demuestra del deseo que una persona quiere llegar a algo. Aquella persona que lo moné, que no cuenta, demuestra el desinterés. Si alguien le pregunta, ¿cuántos días faltan para tu bar mitzvah? Y dice, no me interesa o no sé, quiere decir que no quiere llegar. O no le interesa mucho llegar. Pero el que sabe que quiere llegar a un día, está contando especialmente los días que faltan. Porque tiene un interés. Y así se lashon del Sefer HaHinuch. Haminyan mar'e a la jefetz y a la razón. ¿Cuántos días faltan para el último día de clases? 61. Yo todos los días los cuento. Quiere decir que ya quiero llegar al último. Faltan, sí es verdad. Faltan 61 días para llegar al último día de clases, 5 de julio. Entonces, cuando una persona moné cuenta, demuestra el razón. ¿Saben qué es razón? La voluntad. Como ustedes dicen, las ganas de llegar a ese día. Y aumenta el Sefer HaHinuch y dice que Eved Yishav Tzel, como un esclavo que está deseando llegar a la sombra. Hay un esclavo que está llevando una carga encima de él y tiene que llegar a un lugar y sabe que en 3 kilómetros va a haber un lugar donde va a haber sombra, Yishav Tzel, que desea la sombra, y va a haber un ojo de agua, y va a poder lavarse, y va a poder bañarse, y va a poder tomar agua, y hay unas palmeras donde puede sentarse a descansar. Entonces él está esperando llegar porque está muy agotado, hay mucho sol, la arena le quema los pies y quiere llegar y está caminando en el desierto. Que Eved Yishav Tzel, y él dice, faltan 2 kilómetros, falta 1,5 kilómetros, falta 1,25 kilómetros, falta 1 kilómetro. ¿Por qué cuenta? Porque quiere llegar. Tiene mucha razón. Que Eved Yishav Tzel, así la persona tiene que desear llegar al día de Kabbalat Torah. Por eso es la mitzvah. Y esa es la haná, el preparativo que hacemos todos nosotros año con año, likrat kabbalat Torah, y es el motivo de Sefirat HaOmer, que la haná para la mitzvah es la parte principal. Pero aquí la Torah hicha algo muy especial, que aquí el preparativo es una mitzvah. En todos los demás lugares no hay una mitzvah específica. Tienes que prepararte para comer la matzah en el seder. Tienes que prepararte para escuchar el shofar en Rosh Hashanah. Tienes que prepararte para X mitzvah. Pero la Torah no hizo la haná como una mitzvah. En Sefirat HaOmer lo hizo como una mitzvah, porque esa es la mitzvah klalit general de todo Am Israel, que es la mitzvah de Kabbalat Torah. Por lo tanto, se necesitó que la Torah fijara una mitzvah específica que se llama Sefirat HaOmer, para demostrar el jefetz y el razón que nosotros tenemos y queremos nosotros llegar a ese día. En el Pirush de Pirkei Avot,
que escribe el Maharal Miprag, que se llama Derech Hayim, él explica y trae muchas pruebas. No me voy a profundizar en este tema, nada más voy a decir un rayón que dice el Maharal Miprag, que es más valioso el preparativo que la persona hace en una mitzvah que la mitzvah misma. Y explica por qué. Pero cuando una persona se prepara para hacer una mitzvah, todo el tiempo la persona se está apegando a Kadosh Baruj Hu y quiere prepararse mejor para hacer la mitzvah, y como que su cuerpo y su neshama se acerca y se apega a Kadosh Baruj Hu. Cuando tú ya hiciste la mitzvah, ya llegaste a donde tenías que llegar, ya no estás avanzando más. Y toda la haná es el avance. Entonces el debekut, lo que la persona se apega a Kadosh Baruj Hu cuando se prepara para hacer una mitzvah, es más valioso que la mitzvah misma. Les voy a leer el lashon que dice el Maharal Miprag. Que Sheadam Shoev le kayema mitzvah, cuando una persona tiene el deseo y las ganas de hacer una mitzvah, Ve'adain od lo kiyema, y todavía no lo ha cumplido, Unitvak yoter le kaviajo la Shem itbaraj, se apega más a Kadosh Baruj Hu, más mishekvar asa, que el que ya hizo la mitzvah. Y dice, ¿por qué? Porque cuando la persona está preparándose, está avanzando, aprende algo más, se prepara más, entonces Nechshav shu im Hashem yitbaraj, se considera que está como con Hashem, que atenúa el adabar, el hecho del movimiento, el acercamiento hacia la mitzvah, kiru hadimo, la persona se apega a Kadosh Baruj Hu, Mashenkach, lo que no es así, Mishekvar asa mitzvah, el que hizo la mitzvah de Caná Otá y la adquirió, Are Caná Madrega, ya adquirió esa categoría que tienen los mitzvah, pero no aumenta en el debekut. Debekut es como dice el pasuk, beatema debekim bashem elokehem hayim kulechem hayom. Ustedes tienen que apegarse a Hashem. ¿Cómo la persona obtiene más el debekut? Lidabek, apegarse a Hashem, por medio de prepararse para hacer la mitzvah. Por lo tanto, Sfirat HaOmer es un tiempo de debekut, de apegarse a Kadosh Baruj Hu, porque nos estamos preparando no nada más para hacer una mitzvah, sino para lecaber toda la Torah. Y vuelvo a reiterar que a pesar que las mujeres son peturot de la mitzvah taseh de Sfirat HaOmer, pero no son peturot de la haná que la persona, que el hombre, que el yehudí tiene que hacer likrat kabbalat Torah, porque también a las mujeres se les entregó la Torah, no nada más también se les entregó, fueron las primeras. Kotomar lebet Yaakov betaged libne Israel, Kotomar lebet Yaakov elu anashim, betaged libne Israel elu haanashim. Quiere decir que es una obligación de nosotros de prepararnos cada día más. ¿Prepararnos en qué? El mismo Maharal Miprag, en su Sefer Geburot Hashem, dice que por qué nos entregó la Torah inmediatamente después de salir de Mitzrayim. ¿Por qué no inmediatamente? Si toda la finalidad de la salida de Mitzrayim es lekabel et Torah, tendría que haber sido que salieron el primer día de Mitzrayim y el segundo se yekabel et Torah. ¿Por qué hasta después de 49 días, el día 50, Am Israel recibió la Torah? ¿Por qué no luego, inmediatamente? Dice el Maharal Miprag que en Pirkei Avot está escrito Memem het dvarim haTorah niknet. La Torah se adquiere con 48 cualidades. El hombre, la mujer, tienen que tener cualidades para recibir la Torah. No cualquiera es raúl de recibir la Torah. Y eso se llaman kinyanei Torah, la forma como se adquiere la Torah, que son todas las ma'alot que el Ben Adam tiene que tener para recibir la Torah. Y como son 48 cualidades, por eso la Torah hizo 49 días de preparación, 48 frente a los Mem Het Dvarim Shatorah Niknet, y el 49 que neg del Derech Eretz Shekadma la Torah.
Hay algo que se llama derech, los modales. El ser una persona respetuosa, tener midot tovot, derech kadma la Torah. Entonces, cada día de los 49 días, tú te preparas para una de las 49 cosas. Entonces ya puedes ser Raúl lekabel la Torah, pero sin ajaná, sin preparativo, no se puede recibir la Torah, porque toda mitzvah que una persona hace de repente pierde su valor. Así escribe en el Sefer Mesilat Yesharim, en el Perek Yud Zayin: nunca hagas una mitzvah befeta pitom de repente. No hagas de repente, prepárate antes de hacerla, porque si haces la mitzvah sin preparación, la mitzvah pierde su valor. Calvajomer, con más razón, todo Kabbalat Torah, que hay que prepararse. Por lo tanto, se cuentan estos 49 días para demostrar que hay que prepararse. Cada uno se prepara según su categoría, pero todos tenemos que prepararnos año con año. Y afirmo que el año pasado te preparaste, y afirmo que este año te preparaste, el próximo vas a tener que prepararte, y también cuando tengas 90 años vas a tener que prepararte, porque siempre hay un Kabbalat Torah diferente cada año. Hay muchos principios. Cuando ustedes estaban en maternal, eran las niñas más chiquitas del kinder, y veían cómo las grandes de preprimaria ya sabían leer. Entonces ustedes dijeron: me voy a preparar para llegar a eso. Llegaron ustedes a primero de primaria, y otra vez fueron las más chicas de la primaria, y dijeron: ahora yo quiero ser como las niñas de sexto, que ya saben leer Rashi, que ya saben leer solitas el Humash. Me tengo que preparar para llegar a eso. Y después llegaron a primero de secundaria y dijeron: yo quiero ser como las grandes de tercero de secundaria, que ya saben estudiar Naví, saben otras cosas más. Yo quiero ser como ellas. Y van a pasar a primero de preparatoria, y otra vez van a ser las más chiquitas de la preparatoria, y otra vez vuelven a empezar, pero quieren ser como los grandes, y así es en toda la vida. La persona tiene muchos empiezos en la vida, pero cada empiezo es en una categoría diferente. Hay muchos primeros, pero no es lo mismo el primero de primaria que el primero de preparatoria. Es otra atjalá. Año con año nosotros tenemos que prepararnos likrat Kabbalat Torah, en adquirir las 48 cualidades que se necesitan para adquirir la Torah, y el derech eretz shekadma la Torah, las midot tovot que son necesarias para recibir la Torah. Pero todas ustedes seguro se hacen una pregunta: si yo estoy contando porque quiero llegar a ese día, ¿cómo tendría que contar Sefirat HaOmer? En forma descendente. Faltan 20 días, faltan 19, faltan 18, faltan 17. No contar un día, 2 días, 3 días. Hoy son 29 días de Sefirat HaOmer. ¿Por qué se cuenta Sefirat HaOmer en forma ascendente y no descendente? Esa pregunta la hace en el Sefer HaHinuch, que tendría que ser la cuenta en forma descendente, porque dijimos el ejemplo del Ebed Yishav Tzel, del esclavo que está esperando llegar a la sombra. Entonces él cuenta: me falta 1 kilómetro, me falta 750 metros, me falta medio kilómetro, me falta un cuarto de kilómetro. Tendría que contarse Sefirat HaOmer en forma descendente. En el Zohar HaKadosh, Perashat Emor, la Perashá habla de la mitzvah de Sefirat HaOmer, dice otra explicación por qué Am Israel no recibió la Torah inmediatamente cuando salió de Mitzray. Nosotros explicamos que no recibieron la Torah inmediatamente, no estaban preparados. Tenían que hacer la Haná de los Memhet Barim Sheatorah Niknet. Pero hay otro motivo. Una persona que es tamé como un metzorá es tamé. Cuando se cura el metzorá
directo ya puede entrar al Bet Hamikdash y comer terumá, no. Tiene que alejarse de la tumá 7 días, que son 7 días de impureza, y después el Metzorá va a la Tevilá y se hace tahor y puede traer sus korbanot y entrar al Bet Hamikdash. ¿Para qué? Si ya se curó, ya lo dio de alta el Cohen, el doctor lo dio de alta. Tienes que leitrajek minatumá, tienes que alejarte de la tumá 7 días. A Misel estábamos temeim en Mitzrayim, estábamos revueltos con la cultura de los Elilim de Mitzrayim. Todos conocen lo que dice el Midrash, que cuando Am Yisrael cruzó el Yam Suf, hubo un kitrug, hubo un reclamo, que por qué los Mitzrim se ahogaban y Am Yisrael no. Halalu obdea bodazara, ve halalu obdea bodazara. ¿Por qué hay diferencia entre los dos? Am Yisrael necesitaba alejarse de la tumá de Mitzrayim. Y Hashem decidió que para alejarse de la tumá de Mitzrayim tienen que contar 49 días, así como el Metzorá cuenta 7 días. Por eso se cuenta en forma ascendente. Ya me alejé de la tumá de Mitzrayim un día, ya me alejé 8 días, ya me alejé 29 días. Quiere decir que hay 2 nekudot que son muy importantes de la Haná que el Yehudí tiene que tener para Kabbalat Torah. Saber que me tengo que alejar de allá y saber que tengo que llegar allá. Entonces yo cuento para demostrar el hefetz, el razón, la voluntad, el deseo, las ganas de llegar allá. Si no cuento, maré que no me interesa llegar. Pero ¿sabes cómo tienes que contar? En forma ascendente. Me alejé de la tumá. ¿Cómo dice el pasuk en Tehilim? Sur merá ba'aseto. Aléjate del mal y acércate al bien. No dice al revés. Porque el que quiere hacer la asoto, que shunim tzabarra, el top nunca sale bien. Tiene que ser primero sur merá. Aléjate, sur merá, aléjate del ra. Y después ba'aseto. Y por eso nosotros contamos en forma ascendente. Ya me alejé de la tumá de Mitzrayim 29 días. Quiere decir, ya estoy rajó, pero todavía no estoy lo suficientemente lejos para poderme hacer Raúl le cabele Torah. Pero yo cuento porque quiero llegar a ese día. Es como si una persona quiere llegar a Cuernavaca. Y hagan de cuenta que Cuernavaca está en el kilómetro 50. Y le dice a su papá, ¿en qué kilómetro vamos? En el 20. Él hace la cuenta que le faltan 30. Y después dice, ¿en cuál voy? En el 28. Entonces te faltan 22. Entonces cuentas en forma ascendente porque te quieres alejar de la tumá. Pero toda tu finalidad es de llegar allá, hay que llegar allá, hay que llegar allá. Para demostrar el hefetz y el razón. Y esa es la Haná. ¿Qué sucedió en la época de Sefirat HaOmer? Si en el tiempo de los Tanaim murieron los 24,000 Tanaim que eran Talmidim shel Rabbi Akiva, y por eso se hacen algunas cosas de Abelut en Sefirat HaOmer, no hay bodas, no se escucha música, y otras cosas al Derech Hazeh. Dice en el Pirush del Kaf HaHaim, que es uno de los que explican el Shulchan Aruch, ¿qué fue lo que sucedió con los Talmidim de Rabbi Akiva? ¿Por qué vino esta plaga, esta epidemia, que murieron en esa época los 24,000 Talmidim de Rabbi Akiva? Ve'olam haya shamem, porque lo na'agu kavod ze baze. Ellos no se daban kavod uno a los otros. Cada quien se preocupaba por sí mismo. No se respetaban. Imagínense ustedes, haz de shalom, no es que yo piense, que aquí en la escuela hay algunas alumnas que molestan a otras. Imagínense qué pasa. No, eso no puede existir. En lugar donde se estudia Torah no existe eso. Pero imagínense que en lugar de que una ayude a la otra, la moleste. Como ustedes dicen, le hacen bullying. O la pudran, como ustedes dicen. O la molesten. O le hagan alguna cosa que le incomoda. Eso es midot raot. Y es lo que pasó en la época de Rabbi Akiva. Lo na'agu kavod ze baze. Ni siquiera dice
que no se respetaban. Nada más el cabot que se merecía no lo hacían. Eso es gravísimo. Y especialmente en esta época de Sefirat HaOmer. Y así escribe, les voy a leer palabra por palabra lo que escribe en el Sefer Kaf HaHayim. De Kol Ze Sheosim, todo eso que se hacen, estos minhagim de Abelut en Sefirat HaOmer, es Zeher, es el recuerdo, que dele itrahek me asin'a, para alejarnos de la sin'a, del odio que puede tener uno contra su compañero, veakin'a, y los celos, veataba, y buscar las tabot de Olam Hazeh, veagabá, y de ser presumido, veakabot, y buscar el kabot, veliknot, y hay que adquirir midat ahavá veanavá, la midá del amor al compañero y la midá de la humildad, veashalom, y buscar el shalom, velajen katav, en el Sefer del Arizal Beshar HaKavanot, leazir meot, de decirle mucho a los jóvenes, decirle mucho a los talmidim y las talmidot, beinyan ahavat haverim, que tiene que haber ahavá entre los compañeros, a oskim batorah beyahad, que por eso sucedió en esta época la epidemia de Rabbi Akiva y sus talmidim. Vemos que la Haná en Kabbalat Torah es Haná en qué? En midot, en quitar las midot raot y adquirir las midot tovot, quitar la kiná ve'atava ve'akavod, la gavá, y adquirir la navá y la javá, quitar la sin'a. No puede ser que entre gente que sean bne Torah o bno Torah exista ese inyan de molestar, de no ayudar. Al revés, si hay una talmidá que por alguna causa no puede, pues todos le tienen que ayudar para que entienda las cosas, para ayudarle de hacer la tarea, para darle musar para que esté mejor, no ver cómo molestar al compañero. A veces sucede, yo lo veo en la escuela de los jóvenes, que a veces hay uno que molesta a otro. Entre las mujeres no existe esa midá, porque las mujeres están en otra madregá, pero entre los hombres a veces sí existe que alguno se burla o se ríe o molesta o no ayuda al compañero. Eso es el jizarón tan grande que hay en los talmidim de Rabbi Akiva, y que por eso pasó en Sefirat HaOmer, y por eso el Kaf HaHayim dice la importancia tan grande que nosotros tenemos que prepararnos en estos días Likrat Kabbalat Torah. Pero aquí la Torah hizo de Sefirat HaOmer una mitzvah, la mitzvah de contar. No es el contar nada más, porque el que cuenta y no pone la kavaná correcta no gana nada absolutamente. Contar con esa kavaná de alejarme de la tumá de Mitzrayim y querer acercarme a la kedushá del Har Sinai de Kabbalat Torah. Salgo de un lugar y llego a otro. Me convierto yo en alguien que no tenía Torah y ahora tengo Torah. Ustedes saben cómo era el corbán que se traía antes de empezar Sefirat HaOmer, que es el corbán HaOmer, y cuál es el corbán que se trae en Shavuot. ¿Qué diferencia hay? Los dos corbanot son de harina. El corbán HaOmer era de harina de seorim de cebada, y el corbán que se traía en Shavuot es el shte alejem, que es de harina de trigo. Y dice el Midrash, ¿por qué hay esa diferencia? Porque el seorim es mahal behemá, es comida de behemot, y hitim es comida de benadam. Azroim, antes de que te prepares para recibir la Torah, te dan de comer mahal behemá. Y cuando ya te preparaste y vas a recibir la Torah, te dan mahal de benadam. El Sefirat HaOmer transformó a la persona. Tienes que ser benadam para recibir la Torah. Tienes que pasar por Sefirat HaOmer. Tienes que cambiar y ser diferente. Minyan, contar. Dijimos que el contar, eso viene a explicar que tú tienes el deseo de llegar. Dice en el Midrash, sobre el pasuk de la perashá de la semana, que habla del tema de
Sefirat HaOmer, Usfartem lachem mimajorat Shabbat, y contarán ustedes al otro día del Yom Tov los 49 días para festejar la fiesta de Shavuot, el día 50. Dice el Midrash, Usfartem lachem, ¿qué quiere la palabra lachem? Letzorech atzmechem. Contarán para ustedes. No entiendo el Midrash. ¿Qué me dice lachem? Contarán letzorech atzmechem. La palabra lachem en la Torah no está de más. Por ejemplo, la palabra lachem está escrito en la perashá de Lulav para enseñarte que el Lulav tiene que ser propio. Y si es prestado, no cumples. Lachem tiene que ser de ustedes. Pero aquí en Sefirat HaOmer, ¿para qué la Torah escribe la palabra lachem? Dice el Midrash, letzorech atzmechem. Es para beneficio de ustedes. Letzorech atzmechem. ¿Qué es eso? Yo vi 2 sipurim, que los vi con mis ojos, ¿sí? Y entendí el pirush en el Midrash. Una vez fui yo a Bancomer. Es un banco. O sea, que es un banco. No banco de sentarse. Un banco donde una persona deposita dinero. Y había una persona delante de mí en la fila. Le tocó pasar y trajo dinero para depositar. Tenía un portafolio, lo puso en el piso, levantó un paquete así de dinero y se lo dio al cajero. En esa época no había los contadores de dinero, lo contaban con la mano. 100, 200, 300, 1000, 2000. Y estaba contando el cajero y lo veía que estaba sudando y se puso nervioso de tanto que estaba contando, estaba cansado. Cuando acabó el paquete dijo, viene la persona, le saca y le pone otro igual. Dice, no, otro. Dice, no se preocupe, hay 4 igual. No. Y contaba y contaba y contaba y estaba sufriendo cuando contaba. Pobre cajero. Y contaba y contaba y no acababa. Es un sipur. Una vez en mi casa, allí en la calle de Sócrates, sí, una persona me tocó como a las 11:30 de la noche. Es verdad el sipur. Dije, ¿cómo es posible? Tocan en mi casa tarde, pero no a las 11:30. Yo estaba estudiando, lo voy a abrir. Y cuando le abrí, hasta le puse una cara, y dice, jajam, no, es que le traigo un donativo muy grande para el Kolel Maora. Pásale. Si me cambió, pásale. Y lo vi que entró con un portafolio. Dije, ¿cuánto dinero? Dice, no sé, me lo entregó fulano, que se lo traiga a usted, no lo quise dejar en mi casa, y por eso lo traje ahorita. No, pásale. Lo tengo que contar para ver cuánto es. Eran en dólares, y empecé a contar los billetes, 100, 200, 300, 400. Estaba contento, cada uno que contaba más y más y más. Se acabó el primer paquete, dije, hay otro, sí, hay otro, qué bueno, otro. Y contaba 1, 200, hay otro más, sí, hay otro. Hay otro más, ya no, a lo mejor hay otro más por ahí. ¿No hay otro paquete, otro para que lo cuente? Les hago una pregunta, ¿contar dinero le da a la persona satisfacción o es un problema? Ya no sé. El primer cuento que yo le conté a ustedes fue una carga para el pobre cajero que tenía que contar tanto, ya no quería que hubiera más paquetes. Yo estaba feliz y eso era porque era para el Kolel. Si hubiera sido que nos trajo a mí de cumpleaños, hubiera estado más contento todavía. Un regalo para mí más, otro y otro y otro. Entonces digan ustedes, ¿contar dinero es una carga o contar dinero es una felicidad? ¿Cuál es la contestación? Depende. Si es para mí, estoy feliz y que haya más y me puedo quedar toda la noche hasta las 6 de la mañana contando si me los van a regalar a mí de cumpleaños. Pero si yo cuento que yo no tengo ningún beneficio, es una carga. Dice el Midrash, cuando ustedes van a contar Sefirat HaOmer, tienen que contar Usfartem lachem yom harishon, contarán letzorech atzmechem. Tienen que entender que es para ustedes. Cada día de Sefirat HaOmer, ustedes se mejoran, ustedes se alejan de la tumá de Mitzrayim, ustedes se acercan a Kabbalat Torah, ustedes adquieren una de las midot que Bemem Het Barim Torah Niknet, ustedes cambian en las midot, cada día son diferentes. Yo estoy seguro que si Hazbe Shalom hay aquí alguna alumna que le gustaba molestar a la amiga, o la que va a salir de la Sijá, le va a ir a pedir disculpas a la amiga, ya no va a volver a pasar. Eso se llama Letzorech Atzmechem. ¿Saben qué favor ustedes se hicieron a sí mismas al haber escuchado la Sijá y contaron Letzorech Atzmechem? Se hicieron más ricas.
Ustedes cambiaron, se convirtieron en una persona diferente, más midotobot, más anavá, menos gavá, menos kas, menos kinat, tabá y kabot, menos siná, más ahavá. La persona cambia cuando cuenta letzorech atzmechem. Cada vez que tú vas a escuchar una plática de un hajam, de tu morá, un shiur de Humash, un shiur de alajot, un shiur de Naví, tú cambias, la persona mishtane, la persona cambia. Eso es letzorech atzmechem. Eso te tiene que dar a ti gusto y la persona tiene que disfrutar los shiurim, tiene que disfrutar la sihot, porque la persona se beneficia así como el que disfruta, cuando le dan ese gran regalo. Pero para eso es necesario un punto muy, muy importante. Dice en el Midrash Rabá, en Perashat Vayera, sobre Akedat Yitzhak. Amar Rabbi Yitzhak, Besha shebikesh Abraham lakot Yitzhak beno. Cuando quiso Abraham vino a amarrar a su hijo para hacer Akedat Yitzhak, amarró, le dijo el joven. Abraham vino, ya estaba muy anciano. Yitzhak nació cuando Abraham tenía 100 años. Akedat Yitzhak, según el Midrash, tenía 37. ¿Cómo una persona de 137 años puede hacer Akedat de un joven de 37 años? Le dijo Yitzhak, Abba, papá, Bahurani, yo soy un joven. Tengo miedo que mi cuerpo se mueva cuando yo vea el cuchillo y que va a tzarajá y te voy a hacer sufrir. Y tal vez me voy a mover porque es el instinto humano y se va a hacer pesulá mal la shejitá. Velotale lejale korban, y el korban no va a ser bueno. El akofteri yafé, yafé. Amárrame, no una vez yafé, yafé, amárrame bien, bien, miyad. Dice el pasuk, miyad enseguida Jacob y Yitzhak. Sí, y hizo lo amarró perfectamente. ¿Qué dice este Midrash? Los jóvenes tienen que aprender que los que van a enseñar son los mayores. Pero el joven le tiene que pedir al mayor, amárrame yafé, yafé. ¿Qué quiere decir amarra? ¿A ustedes las tienen que amarrar? No tienen que amarrarlas. Las tienen que convencer. Les tienen que explicar qué es lo que les conviene a ustedes. Que todas las cosas que les enseñan, lo que aprenden cada día, es bueno para ustedes. Y tienen que hacer una akedah, porque tienen que amarrar sus tabot. Tienen que amarrar los instintos no buenos que tiene el Ben Adam. Y cada vez que estudias un alajá, un musar, un tehilim, la persona cambia. Entonces de aquí vemos que los jóvenes le tienen que pedir a los grandes, díganos las cosas. Kofteni, amárrame. Pero ¿cómo amárrame? Yafé, yafé. Si hay la disposición del talmid, que él quiera aprender las cosas, entonces el mehanej puede enseñar las cosas. Hinuch, educar, es una mitzvah que es una vez en la vida. Hay cosas que si una persona en la primera vez que le dan oportunidad la falla, en la segunda tienes oportunidad para hacerlo bien, como muchas cosas en la vida. Pero hay cosas que son una vez en la vida que se presentan y no hay una segunda oportunidad. A veces es una sola vez. Y la mitzvah de Hinuch, de educar a los jóvenes y a las jovencitas, es una vez en la vida. Se pasa la edad del Hinuch y la persona ya es como es. ¿Y qué se necesita? La disposición de los jóvenes que le digan a los mayores, Kofteni, amárrame, yafé, yafé, bien, bien, yafé. Si Yitzhak no le hubiera hecho eso, Abraham vino, por más que Yitzhak quería, a lo mejor a la hora del saquín se iba a mover, iba a ser la shejitá pesulá. ¿Qué aprendemos? Que esa ajaná, eso lo que se preparó Yitzhak, nunca itbatel. ¿Sucedió shehitat Yitzhak? Contesten todas. ¿Sucedió? No, no el shehitat.
¿Sucedió a Kedat Yitzhak? Sí, lo amarró. Como nosotros decimos en la tefilá, Bakedat Yitzhak Ayom Lezarot Iskol. Recuerda la Akedah. No recuerda la Zebihá, la Shehitá. No hubo Shehitá. Recuerda la Akedah, que es la Haná, el preparativo que hizo Yitzhak, que le dijo a su papá, amárrame Yafé, Yafé. Ese es el zehut que Amisrael tiene, y todos los años en las tefilot de Rosh Hashanah, ¿qué decimos a Hashem? Bakedat Yitzhak Ayom Lezarot Iskol. La Akedah de Yitzhak, recuerda, la Akedah sí pasó. Esa es la Haná de la mitzvah. La Haná nunca mitbatel, nunca se anula. Pero ¿cómo tiene que ser que el joven pida Yafé, Yafé? Morá. Cuando vea que yo no tengo tzeniut, dígame. Cuando hay dos compañeras mayores de edad de 30 años, que una le diga a la otra, cuando veas algo que yo no hago bien, y estoy hablando razonará, sí, repréndeme. Cuando veas que yo estoy un poco sin tzeniut, repréndeme, porque yo no lo veo. Cuando la persona le pide al otro, hazme akedah, Yafé, Yafé, esa es la predisposición que tiene que tener cada uno de nosotros cuando va a ser la Haná para una mitzvah, como Akedat Yitzhak. Los jóvenes le tienen que decir a los mayores, pero en la época actual ya no es así. Les voy a contar una historia que pasó hace aproximadamente como unos 15 años, a lo mejor un poco menos. Se juntaron todas las escuelas judías de México y se dieron cuenta que los jóvenes ya no estaban haciendo caso. Ya, mucha rebeldía por parte de los jóvenes, ya no había identidad judía, ya no querían estudiar, mucha rebeldía, como hay actualmente de toda la juventud. Entonces decidieron hacer una reunión de todos los jóvenes que se hizo en el CDI. Obviamente la yeshiva no participó, pero yo mandé a unos espías míos que vean a ver qué es lo que pasa allá. A lo mejor puedo aprender algo de lo que están haciendo. Reunieron a todos los jóvenes de las escuelas, de las preparatorias, y empezaron a darles pláticas con un poco de musar. Pero ¿qué decía en todos los pasillos de los auditorios para que los jóvenes entraran? Así ponían unos letreros grandes que decían: aquí no les vamos a decir qué van a hacer. Porque si a un joven le dicen, aquí te vamos a decir qué vas a hacer, no entra ninguno. Entonces decían, aquí no les vamos a decir qué van a hacer. Nada más yo te digo lo que va a pasar. Si tú te echas a una alberca de olas, sí, que están muy fuertes, sin salvavidas, te pasa esto. Pero yo no te digo lo que hagas, tú haz lo que tú quieres. Nada más te voy a prevenir que el que hace esto, pase esto y esto. Y en todos los lados decía, aquí no te vamos a decir qué vas a hacer. Y le pregunté, yo sabía la contestación, le pregunté a una de las personas, ¿por qué les pusieron así a los jóvenes? Porque si no nadie entraba. Le dije, aquí en la yeshiva, yo pongo un letrero todos los días, aquí sí les vamos a decir qué van a hacer. Porque yo te tengo que decir cómo tienes que manejar el automóvil para que no choques. Y te tengo que decir qué tienes que hacer para que no tengas este problema. Y te voy a decir qué tienes que hacer para que tengas éxito en la vida. Porque yo no digo lo que yo digo, yo solamente tomo los sefarim que están en el librero, que los escribieron los grandes jajamim, y leo el Mesilat Yesharim y les digo lo que dice ahí. Y leo el Midrash y les digo lo que dice el Midrash. Y leo el Shulchan Aruch, lo dice que el Shulchan Aruch. Nosotros sí les vamos a decir qué van a hacer. Y es lo que dice este Midrash, que Yitzhak le dijo a su papá, amárrame, porque yo sé que tú me tienes que decir qué tengo que hacer. Y amárrame, Yafé, Yafé. Cada talmid le tiene que decir a su jajam, a su moré, a su morá, a su mejanejet, a su menahelet, a su mamá, si me vas a decir qué tengo que hacer. Actualmente una persona va a hacer cosas importantes en la vida y al único que no le cuentes a su papá y a su mamá. Nada más entre las amigas se dan consejos. ¿Qué sabe tu amiga? ¿Qué sabe que te puede aconsejar? ¿Tiene alguna experiencia? Tiene 14 años, 13 años, es un bebé.
¿Qué sabe? ¿Qué te puede aconsejar? Ve con Abraham Avinu, él te va a decir qué tienes que hacer. Y Isaac tenía 37 años y él sabía que el Icar era pedir el consejo de quién, de los mayores. Pero Yafé, todo lo que hablamos en toda la Sijá, la Haná, Kabbalat, Torah, las Midot Tovot, las Midot Raot, alejarse de la Tumá, acercarse a Kabbalat, Torah. ¿Cuándo te van a entrar las cosas? ¿Cuándo las vas a recibir? Cuando tú sepas que el que va a hablar te va a dar el mejor consejo. Porque él no va a decir lo que se le ocurre en la cabeza como a tu amiga, sino lo que está escrito en los libros. Y lo que está escrito en el Shulchan Aruch es Selemet. Nosotros sí les vamos a decir, sí, lo que van a hacer. Esa vez se había llamado esa organización, sí, espejos. Yo dije, son los espejos rotos. Porque de esos espejos, si no les van a decir qué van a hacer, entonces el joven va a hacer lo que él decide. Y el segel del joven es así de chiquito, dividido en dos. ¿Por qué? No tiene experiencia. ¿Saben cuál es el error de la humanidad? Que se le dio la juventud a los jóvenes. Mejor se le habían dado a los viejos, que cuando el joven tiene todas las fuerzas y puede recibir el jinuj, pero que tenga la experiencia, que aprende, que sepa que saber recibir, pregunta, pero pregunta a un ktobet bueno, no pregunta a otro que no sabe. Le vas a preguntar a una muchachita de 25 años, ¿y ella qué sabe? Tienes que ir con los jajamín grandes que tienen experiencias para preguntar las cosas, o ver en los farim, preguntar a tus papás, que te van a dar el mejor consejo. Yo cuando le doy una verajá, dicen que a veces vienen, a lo mejor alguna de ustedes vino conmigo, el día de su bat mitzvah o el día del bar mitzvah, a todos les doy el mismo consejo. ¿Qué consejo? Te van a dar muchos consejos en la vida, mucha gente, a nadie le hagas caso, solamente a tu papá y a tu mamá, porque todos los demás van a ver lo que le conviene a ellos, pero tu papá y tu mamá y tus jajamim te van a decir lo que te conviene a ti. Es lo que le dijo Yitzhak, Yafé, amárrame. Hay que aprender a escuchar. Aquí sí te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer, si no, no sirve de nada. Habían dos hospitales. Un hospital decía, usted puede escoger la comida que quiera. Y en el otro hospital vas a comer lo que el doctor te receta. En ese hospital mataban a los enfermos y aquí salían sanos. La escuela no es restaurante. Restaurante, uno pide lo que quiere comer. En el hospital te dan lo que necesitas para comer, para que estés bien. No es lo que tú quieras, es lo que tú necesitas, es lo bueno para ti. Sefirat Omer, vamos a prepararnos para Kabbalat Torah. Y si Hazbe Shalom, son 100 veces, aquí alguien molestaba, se acabó, ya no existe eso. Ahora todos se van a ayudar. Todos. Lo que dice el Shara Kavanot, sí, que estos días son especiales para Abad Haverim, para quitar la quiná, la siná. Si alguien tiene ahorita, algunas se van a abrazar, sí, y se van a hacer las grandes amigas, y van a ir con los hajamim y le van a decir las morot, amárrame, Yafé. Que tengamos Kabbalat Torah, un Kabbalat Torah muy bueno, y nos preparemos como tiene que ser. Shabbat Shalom a todas las Talmidot.